Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 1, verso 24 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliques palabras de grandes y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Dios, el Dios de todos saber, es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta el estéril ha dado a luz 7, y los que tenían muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender del Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová guardará los confines de la tierra, y dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su hijo. Bueno, este texto que, en realidad comienza desde el capítulo 1, la historia y el nacimiento de Samuel, ¿sí? Pero bueno, yo quería, pensando en la niñez, ver cómo Dios cambia la vida de Ana, ¿sí? Al leer el capítulo 1, que es conocido, ¿sí? La vemos a una mujer afligida, ¿sí? Una mujer que está sufriendo, ¿sí? El desprecio o la burla de Pinina, la otra mujer de Elcana, ¿sí? El esposo, ¿sí? Sobre una cosa que, no consideramos adecuada, el tener un hombre, 2 esposas, ¿sí? Crean este tipo de conflictos, ¿sí? Y sobre esas rivalidades que se surgen, aparece una mujer, Ana, ¿sí? Que es ofendida, que es burlada, ¿sí? Que se siente angustiada. Y ante esa situación, en vez de quedarse en la amargura, en el llanto, y dice el texto que no quería comer, pero decide hacer lo correcto. ¿Qué es lo que se puede hacer cuando uno se siente mal y se siente angustiado? Orar, ¿sí? Y va allí ante la presencia de Dios
a contarle a Dios, a decirle a Dios lo que le angustiaba, no poder tener hijos. Y Dios la bendice, Dios escucha. La vida y la realidad de Ana cambia. ¿Sí? Cuando vamos a Dios en oración, nos encontramos con un Dios que escucha nuestros ruegos y nuestras súplicas y la realidad cambia. ¿Sí? Ella puede concebir, ella queda embarazada y a su tiempo da un hijo. Ese hijo es Samuel. El nombre es justamente porque fue dado por Dios. Ahora, qué interesante que es cuando nosotros acudimos a Dios a presentarle nuestra súplica, nuestro pedido, nuestra oración, nuestro ruego. ¿Sí? Dios nos escucha, Dios nos bendice y, bueno, en este caso específico le da a Ana ese niño por el cual ella oraba. ¿Sí? Ahora, este niño no solamente quitó la angustia de Ana, ¿sí? Que quitó el llanto, quitó el desprecio, sino que dio a su nación, al pueblo de Israel, un hombre especial para bendición no solo de Ana, sino de toda la nación. ¿Sí? Porque cuando nos atrevemos a acudir a Dios pidiendo ayuda, ¿sí? Somos bendecidos para bendecir. Esto lo entendió Ana. Ana, de ser la señora, la persona, la esposa, humillada, doliente, llorando, angustiada, sin ganas de comer, después de haber orado, después de haber recibido su bendición, se transforma no solo en una mujer que ya no está sufriendo ese desprecio, sino que en una madre que es capaz de creer mucho más allá de lo posible, ¿sí? Porque hace aquello que ha crecido tanto en su fe, en su confianza en Dios, que se lo entrega a Dios el niño, ¿sí? Que le da a ese bebé, después de haberlo destetado, de que apenas pequeñito, ya lo lleva al templo, a dedicárselo a Dios. ¿Sí? Muchas veces he hablado de este tema. Me dicen, no, 2 años lo máximo que pueden tomar la teta los niños. ¿Ya? Exagerando. Hay que dejarlos. ¿Sí? Por supuesto que no lo abandonó. No es que ella se desentendió. Leemos en el texto que le llegó de todo y seguramente toda su vida siguió allí yendo y proveyendo de todo y viendo que su hijo esté bien. Pero se lo dio a Dios y se lo dio a su nación. ¿Sí? Porque de ahí en adelante también vemos que la realidad de Israel en ese tiempo es descrita como que escaseaba la palabra de Dios. No había palabra de Dios. No había revelación para el pueblo. Y Samuel pasa a ser esa persona. ¿Sí? Entregado, dedicado por su madre al Señor, Dios empieza a usarlo tempranamente. Tempranamente lo busca. ¿Sí? Ese niño pequeño que se cría allí sabiendo que fue él la respuesta a la oración de su madre, se cría sabiendo que hay un Dios que responde a esa oración y Él es el resultado y por lo tanto su vida se consagra al servicio de Dios. Lo vemos luego que yendo a ungir al rey Saúl, al rey David, a crear una escuela de profetas, ¿sí? Cuando termina su vida Samuel, ya encontramos entonces que ya no escasea la palabra de Dios. Hay muchos que están conociendo de Dios y hablando de Dios, ¿sí?
ha cambiado la situación política de la nación. Y qué importante, entonces, que todo esto, ¿sí?, termina, bueno, es la salvación de Dios para toda la nación. ¿Sí? Dios responde tanto cuando le pedimos, mucho más allá de lo que Ana esperaba, de lo que nosotros podríamos esperar cuando hacemos un ruego y una oración, porque Dios es abundante en bendecir. Y a través de ese niño, no solo bendijo la vida de esa mamá, de ese papá, sino que bendijo a toda la nación. ¿Sí? Qué importante, ¿sí?, que oremos, que clamemos y que también, porque esto también hay que decirlo, también en el sacerdote de ese momento, ¿sí? Él en principio, cuando la conoce a Ana, piensa que es una borracha y se lo dice, ¿sí? Pero luego entiende también él que Dios está en medio de esto, ¿sí?, y acompaña a ese niño a encontrarse con Dios y a hacer la voluntad de Dios. Importante que es como iglesia nosotros, como hombres y mujeres de Dios, podamos acompañar a nuestros niños, podamos cuidar a nuestros niños para que ellos se acerquen a Dios, que vean en nosotros ejemplos de madurez espiritual, ejemplos de comunión con Dios, y así los niños también van a querer tener esa comunión con Él. Y de esos niños, de esos pequeños niños, vamos a ver que surjan hombres y mujeres de Dios para bendecir a la familia, a la iglesia, a la ciudad, a la nación. ¿Sí? En este tiempo que celebramos el Día del Niño, el mes del niño, ¿sí?, recordemos que los niños son un regalo de Dios, son una respuesta a la oración, y deben ser dedicados a Él, entregados a Él para ser de bendición a nosotros los papás, pero también a la iglesia, a la ciudad y a la nación. Que Dios nos dé el mismo espíritu de Ana. Y como leímos, ¿sí?, a partir del capítulo 2, ese cántico de Ana, esa preciosa alabanza que brota de sus labios con tanta intensidad, diciéndole cosas tan preciosas a Dios, reconociendo a Dios como un Dios de los humildes, de los que son derribados, desechados, y por supuesto un Dios que rechaza a los orgullosos y poderosos. Ella hablando de la justicia de Dios, cómo ha cambiado su vida, su proyección. Este canto de Ana tiene una semejanza con el canto de María en el Nuevo Testamento. Fíjense qué importante que llega a ser también Ana, ¿sí?, empezamos leyendo con una mujer despreciada, desechada, sufriente, y en el capítulo 2 la vemos cantando esta alabanza de adoración a Dios, tan poderosa que trasciende sus tiempos. ¿Sí? Que Dios nos bendiga y nos permita, como Ana, si tenemos un sufrimiento, acudir a Dios. Que Dios nos bendiga y nos permita como iglesia, ¿sí?, cuidar a nuestros niños y hacer todo para que ellos se encuentren con Dios y puedan servirle también y ser de bendición para la iglesia, para la ciudad y para la nación. Que Dios nos bendiga.